93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... ...93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. Informe de las catástrofes climáticas ocurridas en el planeta durante la semana del 8 al 14 de mayo de 2024. Hace un año, los científicos advirtieron sobre el aumento de estos eventos y dijeron el presagio de lo que son. Sobre las causas del aumento de los cataclismos y cómo evitar un trágico final para la humanidad, vea la serie de foros, Crisis Global, hay una salida. En la capital de Corea del Sur se produjo un extraño fenómeno que horrorizó a los lugareños. Indonesia, Afganistán y Brasil sufrieron catástrofes sin precedentes que mataron a cientos de personas y afectaron a millones de residentes en estos países. Trozos de hielo de hasta 16 centímetros cayeron del cielo sobre los habitantes de Johnson City, Estados Unidos. A principios de mayo, el apocalipsis meteorológico cubrió casi toda la parte europea de Rusia. En Italia llegan noticias alarmantes de las inmediaciones del supervolcán Campi Flegrei. 500.000 de habitantes de las inmediaciones del supervolcán están muy asustados, mientras que las autoridades están realizando simulacros de evacuación de emergencia en la ciudad. Las auroras polares ya no son polares. En mayo pudieron observarse en todos los continentes. Muchos observadores se preguntan por qué las auroras rojas se han hecho más frecuentes y se han observado incluso en latitudes meridionales. Hace un año, los científicos advirtieron del aumento de estos fenómenos y explicaron en qué consistían. Todos los detalles más adelante en el resumen semanal de los eventos climáticos del planeta. Afganistán. Los supervivientes de las catastróficas inundaciones en Afganistán siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y enterrando a los muertos. El 10 de mayo, lluvias anormalmente intensas azotaron el norte, el centro y el oeste del país. Provocaron devastadoras inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que causaron víctimas y graves daños. Los equipos de rescate sacaron a la gente directamente de los furiosos torrentes de lodo. Según datos preliminares, ya han muerto más de 330 personas, entre ellas 51 niños, y más de 1.600 personas han resultado heridas. La magnitud de la tragedia es difícil de imaginar. Solo en la provincia de Baghlan, el desastre afectó a las vidas de unas 80.000 personas y destruyó más de 12.000 casas. Unos 40.000 niños se quedaron sin hogar. Se han destruido infraestructuras vitales, suministro de agua e instalaciones médicas. Ni siquiera es posible entregar ayuda humanitaria porque el barro y las rocas han bloqueado las carreteras. Solo se puede llevar comida en animales de carga. Los lugareños están desesperados, dicen que no hay comida, ni agua potable, ni refugio, ni mantas, nada de nada. Las inundaciones lo han devastado todo. India. El 10 de mayo, una fuerte tormenta de polvo arrasó Delhi, la capital india, causando 2 muertos y 23 heridos graves.
Los fuertes vientos arrancaron árboles y derribaron los soportes de las líneas eléctricas. Los muros de algunos edificios no pudieron soportarlo y se derrumbaron. El 13 de mayo, un andamio se derrumbó en la ciudad de Mumbai debido al viento, hiriendo a varias personas. En otra zona de Mumbai, una enorme valla publicitaria de más de 30 metros de altura se desplomó sobre una gasolinera debido a los vientos huracanados. En ese momento, había más de 100 personas en la gasolinera, muchas de ellas atrapadas bajo las estructuras de hierro destrozadas. Las operaciones de rescate duraron 18 horas. Las labores se complicaron porque no se pudo utilizar equipo de corte para liberar a las personas debido al riesgo de explosión en la gasolinera. Trágicamente, 14 personas murieron y 74 resultaron heridas. Indonesia. El 11 de mayo, unas lluvias récord provocaron una catástrofe en la provincia indonesia de Sumatra Occidental. Inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y lahares procedentes del volcán Merapi causaron 58 muertos y 35 desaparecidos. Hay decenas de heridos. Corrientes de lodo y ceniza se precipitaron montaña abajo hacia los barrios residenciales, arrasando todo a su paso. Más de 100 casas quedaron inundadas o completamente arrasadas. El desastre dejó sin hogar a más de 1.500 familias. Corea del Sur. A principios de mayo, el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur, se vio invadido por hordas de insectos. Las moscas orientales pululaban por las paredes y ventanas de los edificios, posándose sobre la gente y causando malestar e incluso miedo entre los habitantes de la ciudad. Los científicos lo atribuyen a la humedad anormal, el calor y los fuertes vientos experimentados en la región recientemente, que han obligado a los insectos a abandonar su hábitat natural cerca del río Han. Estados Unidos. El 10 de mayo, una fuerte tormenta con granizo de gran tamaño azotó a los habitantes de Texas, en Estados Unidos. En la localidad de York Creek se cortaron líneas eléctricas, se derrumbaron 3 edificios y se arrancaron los tejados de otras casas. Los lugareños dijeron que era la primera vez que veían una tormenta de esta magnitud en la zona. En Johnson City, cayeron del cielo trozos de hielo de casi 16 centímetros. Es raro ver granizo de más de 10 centímetros en Texas. This is how big the hail is, close to about 4 inches across. El granizo hizo enormes agujeros en las tejas de las casas, a través de los cuales se precipitaron torrentes de lluvia que inundaron las viviendas. Australia. Un devastador tornado de 60 metros de ancho y vientos de más de 150 kilómetros por hora ha pasado cerca de la ciudad de Bunbury, en Australia Occidental. El tornado solo duró 4 minutos, pero causó pánico y graves daños. Golpeó un edificio de unos 15 niños pequeños en el gimnasio, lo partió por la mitad y el tejado se derrumbó por sí mismo. Por suerte, los niños pudieron refugiarse y no resultaron heridos. En total, unos 40 edificios resultaron dañados y 6.000 hogares se quedaron sin electricidad. Brasil. Las lluvias anormales, que no han cesado en el sur de Brasil desde finales de abril, han sumergido casi por completo el estado de Río Grande do Sul. La tragedia se ha cobrado 148 vidas, con 124 desaparecidos y 800 heridos. Las inundaciones masivas arrasaron carreteras, destruyeron puentes y provocaron deslizamientos de tierra en todo el estado. En total, más de 2 millones de residentes se han visto afectados y 600.000 han tenido que abandonar sus hogares. El país está recaudando fondos para alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad para los afectados. La catástrofe climática sin precedentes ha matado al ganado y ha afectado a las instalaciones de almacenamiento de alimentos. Las inundaciones sorprendieron a los agricultores en las fases finales de la cosecha de soya, arroz y trigo, poniendo en peligro las exportaciones y dañando gravemente la economía nacional.
Rusia. A principios de mayo, el apocalipsis meteorológico cubrió casi toda la parte europea de Rusia. Los 10 primeros días del mes se convirtieron en los más fríos de la historia de las observaciones. La temperatura del aire se situó entre 8 y 10 grados por debajo de la norma climática. Del 8 al 14 de mayo se produjeron fuertes nevadas en al menos 20 regiones. En algunos distritos de Udmurtia, la capa de nieve alcanzó los 8 centímetros de altura. Y en Nizhny Novgorod se formaron montículos de nieve de 12 centímetros de altura, lo que supone un récord para el mes de mayo. La situación más difícil se vivió en 3 regiones, donde incluso se introdujo el régimen de emergencia. En Krai de Krasnodar, las heladas golpearon guisantes y patatas, mientras que en la región de Volgogrado perecieron uvas, albaricoques, cerezas y otras frutas de hueso. En la región de Voronezh se vieron afectadas más de 265.000 hectáreas de tierras de labranza. Las heladas destruyeron casi todos los principales cultivos agrícolas que tuvieron tiempo de brotar. Más de 100.000 hectáreas de trigo de invierno, incluso resistente, resultaron dañadas. Esto no había ocurrido nunca en la región. Las inesperadas heladas y nevadas de mayo afectaron a los cultivos de 41 regiones del país. La temperatura del aire bajó hasta menos 10 grados centígrados, lo que fue desastroso para los cultivos. Según estimaciones preliminares, la superficie de cultivos perdidos ascendió a 1,5 millones de hectáreas. Italia. El supervolcán Campi Flegrei muestra una actividad extremadamente alarmante. El número de sismos en la zona de la caldera ha aumentado de forma alarmante. Solo en abril se registraron 1.252 eventos sísmicos. El 7 de mayo se registró aquí un enjambre de sismos anormalmente prolongado, 150 sismos en 24 horas. El temblor más fuerte, de magnitud 3,2, se produjo cerca de la ciudad de Pozzuoli. 500.000 de residentes en las inmediaciones del supervolcán están muy asustados, mientras que las autoridades están realizando simulacros de evacuación de emergencia en la ciudad. El ritmo al que se eleva el terreno en la zona de Campi Flegrei también es alarmante. Se ha cuadruplicado y está subiendo más rápido que en las últimas décadas. El vulcanólogo Roberto Scandone comentó la activación del supervolcán. El ascenso de magma puede producirse muy rápidamente con precursores sísmicos muy breves en cuestión de horas y preceder a una erupción explosiva. Y añadió, si tuviera recursos ilimitados, evacuaría la zona de Campi Flegrei. Llamaradas solares. Antes, para ver una aurora había que ir a las latitudes polares, pero la noche del 11 de mayo y los días siguientes fue posible observar auroras brillantes y prolongadas desde la ventana en todos los continentes de la Tierra. La causa de tan anómalo fenómeno fueron las llamaradas más intensas en el Sol de la clase X. Provocaron una potente tormenta geomagnética de quinta clase. Es importante señalar que en mayo, durante solo 14 días en el Sol, hubo 98 llamaradas de clase M y 17 de clase X. Esto indica una actividad solar extraordinaria. La tormenta geomagnética del 11 de mayo fue la de mayor potencia del siglo XXI. El impacto de la erupción solar en la magnetosfera de nuestro planeta fue tan fuerte que no solo causó la interrupción de las comunicaciones de radio de onda corta, sino que también provocó fallos en el funcionamiento de los satélites Starlink. El campo magnético de la Tierra está gravemente debilitado, lo que reduce las defensas del planeta contra la radiación cósmica. Por eso, durante una poderosa tormenta geomagnética, las auroras descendieron extremadamente cerca del Ecuador, en Miami, Estados Unidos, las Islas Canarias, el desierto del Sahara y otros lugares, y presentaron tonalidades rojas y rosadas atípicas. Este fenómeno de aspecto bello nos señala un gran peligro. Hace un año, en el foro Crisis Global hay una salida. Se advirtió de esta grave amenaza y se predijo que este tipo de auroras rojas anómalas serán cada vez más frecuentes. En el último siglo, la intensidad del campo magnético de la Tierra ha disminuido más de un 10%. Esto significa que un flujo más potente de radiación cósmica, como la ultravioleta, los rayos X, gamma y sus derivados, nos están amenazando. Esto también significa que un flujo aún mayor del impacto cósmico externo está penetrando hacia el núcleo. Probablemente se haya dado cuenta de que este año se han producido auroras anormalmente brillantes y frecuentes en varios lugares atípicos del planeta. La gente ha colgado numerosas fotos y videos en las redes sociales admirando este fenómeno.
Sin embargo, por desgracia, no hay nada de lo que deslumbrarse. En primer lugar, esto significa que el campo magnético se está debilitando y que esas partículas activas de alta energía del viento solar que se suponían que iban a ser reflejadas por el escudo magnético están penetrando libremente más profundamente en la atmósfera y empezando a interactuar con el oxígeno atómico más cerca de la superficie de la Tierra. Es importante señalar que se trata de la penetración de partículas más grandes y con mayor carga, que actúan de forma más destructiva. El hecho de que las auroras rojas se produzcan en las capas más bajas de la atmósfera significa que ya no hay protección por encima de ella. La segunda razón por la que las auroras se comportan de forma anormal es el descenso de las capas superiores y medias de la atmósfera. La atmósfera se contrae, es decir, se hunde, y la densidad de sus capas superiores y medias disminuye. Además, su composición química está cambiando. Los datos obtenidos por satélite han relevado una disminución de la concentración de oxígeno de 2 a 4 veces a una altitud de 130 kilómetros. Y la tasa de pérdida de oxígeno supera significativamente todos los modelos de predicción, lo que indica algún proceso patológico que conduce a una disminución de oxígeno en la atmósfera. Los científicos también registran la destrucción del ozono por el viento solar a altitudes de 75 kilómetros y pronto veremos cómo se destruye la capa de ozono en la estratosfera a altitudes inferiores a 50 kilómetros. Esto significa que perderemos nuestra protección contra la radiación ultravioleta. Además de las auroras rojas anómalas, también se han observado auroras azules y turquesas, blancas e incluso rosas, que también indican la penetración del viento solar más cerca de la superficie de la Tierra y grietas en el campo magnético. Durante las erupciones solares, las auroras se desplazan cada vez más hacia el ecuador. Esto asusta, porque estas grandes perturbaciones en el campo magnético son una señal de que el núcleo de la Tierra ya no funciona correctamente. Nos horroriza que la gente se limite a admirar este fenómeno sin darse cuenta de que se trata de la marca negra del Cerbero. Admirar las auroras boreales con sus raros colores es como admirar la limpieza y el filo de una cuchilla cuando estás tendido en la guillotina. Por desgracia, la comunidad científica no considera el problema de forma exhaustiva como deberían. Estos procesos no harán sino intensificarse aún más y cada vez habrá más radiaciones duras procedentes del espacio. .0 93.0 FM. Informe de las catástrofes climáticas ocurridas en el planeta durante la semana del 15 al 21 de mayo de 2024. Hace un año, los científicos advirtieron sobre el aumento de estos eventos y dijeron el presagio de lo que son. Sobre las causas del aumento de los cataclismos y cómo evitar un trágico final para la humanidad, vea la serie de foros, Crisis Global, hay una salida. El supervolcán Campi Flegrei mantiene inquieta a la población de Nápoles. En Estados Unidos, millones de habitantes de Houston se quedaron sin electricidad durante semanas. Irán se enfrenta a sucesos que no habían ocurrido allí en los últimos 200 años. Catástrofes naturales anormales cayeron en cascada sobre Europa. Los pasajeros de un vuelo Londres-Singapur experimentaron terror y pánico cuando el avión empezó a caer en picada. Para más detalles sobre las catástrofes climáticas que han asolado el planeta en la última semana, consulte este informe. Estados Unidos. En la noche del 17 de mayo, una serie de tormentas eléctricas mortales con vientos de más de 158.4 km por hora y tornados arrasaron Texas. Murieron 7 personas en la ciudad de Houston y en el condado de Harris. Estas tormentas dejaron un enorme rastro devastador de destrucción. Las ventanas de hoteles y edificios de oficinas del centro de la ciudad se hicieron añicos. Las calles se llenaron de cristales rotos, cayeron árboles, tendidos eléctricos, y las paredes de algunas casas fueron arrancadas.
Casi 1 millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad. La mayoría de los semáforos de Houston están fuera de servicio. Las tormentas y los cortes de electricidad provocaron vertidos de aguas residuales domésticas en 3 barrios de la ciudad. Las autoridades locales dijeron que, debido a los graves daños, podría llevarse varias semanas en restablecer el suministro eléctrico. La gente no puede utilizar aparatos de aire acondicionado ni otros electrodomésticos en un momento en que el fuerte calor fuera de la temporada y la elevada humedad azotan las regiones afectadas inmediatamente después de la tormenta. Según estimaciones preliminares de los expertos, los daños económicos de la devastadora catástrofe ascienden a la suma colosal de $5.000 a $7.000 millones. Volcanes. El 16 de mayo se produjo una erupción del volcán Concepción, en la isla de Ometepe, Nicaragua. La explosión fue acompañada de la liberación de gases. La columna de ceniza se elevó a una altura de 2 kilómetros. El municipio de Moyogalpa fue el más afectado. Una capa de ceniza de hasta 1 milímetro de espesor cubrió calles, casas y vehículos. La última actividad de este tipo con liberación de gases y cenizas del volcán Concepción se produjo en 2010. Tras una serie de erupciones, las autoridades indonesias elevaron al máximo el nivel de peligro del volcán Ibu, en la provincia de Maluku del Norte. Se aconseja a residentes y turistas que no se acerquen al cráter del volcán a una distancia inferior de 7 kilómetros. El 17 de mayo, el volcán Semeru, en la provincia indonesia de Java Oriental, entró en erupción 5 veces y expulsó columnas de ceniza volcánica. Las autoridades instaron a la población a mantenerse alejada de la zona de peligro en torno al cráter para evitar daños por las bocanadas de vapor caliente, los flujos de lava y los lahares. Campi Flegrei ha comenzado un nuevo enjambre sísmico en la zona del supervolcán Campi Flegrei, en Italia. La red local de vigilancia sísmica registró unos 150 sismos, el más fuerte de los cuales fue un temblor de magnitud 4.4 a una profundidad de 2,6 kilómetros. Fue el terremoto más fuerte en la región en 40 años. Miles de personas salieron a la calle atemorizadas. Muchos han decidido no volver a sus casas debido a los continuos temblores y están pasando la segunda noche a la intemperie en tiendas de campaña y en sus coches. Algunos edificios han sufrido daños y otros han sido declarados inhabitables, lo que ha obligado a realojar al menos a 46 familias. A pesar de la urgencia de la situación, todavía se está preparando un plan de evacuación. Chile. En Chile, mayo de este año puede convertirse en el más frío de la historia de las observaciones. Desde el 7 de mayo, el país ha experimentado la cadena más larga de días con temperaturas extremadamente bajas que se hayan registrado. Las nevadas, poco frecuentes para el mes de mayo, barrieron ciudades en todo el país, provocando graves consecuencias: caos de tráfico, cancelación de clases en los centros educativos y cortes masivos de electricidad debido al aumento de la demanda. El 16 de mayo, Santiago estaba aún más frío de lo habitual en pleno invierno. Las temperaturas en la capital cayeron por debajo de cero, mientras que en julio, cuando es invierno en el hemisferio sur, la temperatura mínima media es de más de 3 grados centígrados. Corea. El 16 de mayo cayeron más de 40 centímetros de nieve en la provincia coreana de Gangwon-do. Se trata de un acontecimiento sin precedentes para el país a mediados de mayo. Rusia. Una fuerte tormenta con lluvia y granizo azotó Novosibirsk el 20 de mayo e inundó literalmente la mayor parte de las calles de la ciudad. La tormenta golpeó tan repentina y poderosamente que la gente en la calle tuvo que buscar refugio urgentemente y agarrarse a las paredes de las casas y a cualquier cosa a la que pudiera sujetarse. El granizo cayó como rocas sólidas. El desastre no duró más de media hora, sin embargo, fue suficiente para causar muchos problemas a los siberianos. Los coches se inundaron, los tejados de las casas fueron arrancados. Los árboles cayeron. En algunos lugares, potentes corrientes de agua erosionaron el suelo, provocando el derrumbe de barreras de hormigón. Irán. Continúan las precipitaciones extremas en Irán. En la ciudad de Mashhad, el 15 de mayo, cayeron 1,5 meses de precipitaciones normales en solo 40 minutos. Esto provocó una inundación repentina y devastadora. Los edificios se inundaron con agua hasta una altura de 1,5 a 2 metros.
Todo lo que había en las casas flotaba, incluso las neveras. Los atascos provocados por las lluvias ralentizaron la labor de los servicios de rescate. En algunas partes de la ciudad se produjeron cortes de electricidad. 8 personas murieron a consecuencia de las inundaciones. De ellas, una madre y sus 4 hijos se ahogaron tras quedar atrapados en su propia casa. El 18 de mayo, Mashhad volvió a sufrir fuertes lluvias con granizo de hasta 10 centímetros. El granizo rompió ramas de árboles, hizo añicos ventanas y dañó carrocerías de coches. Las lluvias caídas en mayo en Mashhad ya han sido calificadas sin precedentes en los últimos 200 años. Europa. Catástrofes naturales anormales se han abatido en cascada sobre los países de Europa. Desde el 15 de mayo, prolongadas tormentas de granizo han asolado gran parte de Francia. Miles de hectáreas de viñedos han sido destruidas por el granizo, dañando la producción en algunas zonas, con pérdidas de hasta el 100% de las futuras cosechas. En el noreste de Francia, en el departamento del Bajo Rin, el 16 de mayo se declaró una alerta de alto riesgo debido a las lluvias e inundaciones. Se bloqueó el tráfico en las autopistas. El 20 de mayo, una tormenta de granizo azotó la ciudad de Dijon, provocando ríos de granizo que inundaron las calles. En Alemania, la situación no fue mejor. La enorme cantidad de lluvia caída en la noche del 17 al 18 de mayo provocó inundaciones y deslizamientos de tierra. En algunas zonas, los equipos de rescate trabajaron sin descanso para evacuar a los residentes de las casas inundadas y limpiar las carreteras de escombros y barro. Las inundaciones provocaron cortes de electricidad generalizados y cancelaciones de trenes. En el estado federado de Saarland, llovió en una noche lo de casi un mes y medio. En Rottweil, las presas se rompieron y la ciudad quedó completamente sumergida bajo el agua. El mismo día, una tormenta con fuertes lluvias y granizo atravesó Polonia. La ciudad de Gniezno fue el epicentro. En cuestión de minutos, las calles se volvieron blancas por la capa de granizo. Los vientos torrenciales arrancaron los tejados de los edificios. Los desagües pluviales no dieron abasto. Un día antes, el granizo destruyó cultivos en la región de Voivodato de Dublín. Según la administración regional, las pérdidas fueron del 100%. Grosellas, fresas y frambuesas parecían cortadas con una herramienta afilada. Los Países Bajos también sufrieron graves inundaciones el 20 de mayo. Muchas calles de las ciudades se inundaron y la gente tuvo que abandonar sus casas. En el municipio de Atskarpelen hubo que evacuar una residencia de ancianos. En el pueblo de Buitenpost, las precipitaciones y el granizo fueron tan abundantes que empezaron a inundar los edificios a través del alcantarillado. En Bélgica, el municipio de Boeren sufrió el 18 de mayo la peor inundación de su historia. Turbulencias. Los pasajeros de un vuelo Londres-Singapur experimentaron terror y pánico cuando el avión sufrió turbulencias repentinas. El avión descendió bruscamente de altitud casi 2000 metros en solo 3 minutos. Según uno de los pasajeros, todos los que estaban sentados y no llevaban cinturones de seguridad salieron volando hacia el techo. Muchos pasajeros se golpearon la cabeza contra los portaequipajes. La tripulación consiguió realizar un aterrizaje de emergencia del avión en el aeropuerto de Bangkok. De las 229 personas que habían a bordo, 104 resultaron heridas, 6 de ellas en estado crítico, la mayoría con lesiones en la cabeza. Un pasajero murió durante el incidente. Según datos preliminares, sufrió un infarto. Hace más de un año, en el foro Crisis Global hay una salida. Se advirtió de que este tipo de fenómenos en los que se forman pozos de aire sin motivo aparente serán cada vez más frecuentes, sobre todo a partir de los 8 kilómetros de altitud, donde vuelan la mayoría de los aviones de pasajeros. Los aviones caerán literalmente en los pozos de aire, lo que provocará graves catástrofes y víctimas humanas. Y ya está ocurriendo ahora mismo, pero en un futuro próximo los pozos serán aún mayores y llegarán hasta el suelo. Será imposible volar en tales condiciones. Esta no es la única previsión que se hizo en la serie de foros Crisis Global sobre el aumento de los cataclismos climáticos en los próximos años. Los acontecimientos se están desarrollando de acuerdo con estas previsiones, pero lo principal es que en los foros se ha expresado las medidas concretas que hay que tomar para evitar el trágico final de la humanidad. Hemos perdido mucho tiempo, pero aún podemos aprovechar esta oportunidad. Que podamos hacerlo a tiempo depende de las acciones de todos.
Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad. Promocione su empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes, promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. Según nuestro modelo matemático, la muerte del planeta ocurrirá a más tardar en 2036. El desarrollo posterior de estos fenómenos conduce al agrietamiento interno de la corteza terrestre. En algunos lugares se producirán microfracturas en la corteza, lo que aumentará la actividad magmática, y seguirá aumentando aún más hasta provocar una ruptura a gran escala en la parte más delgada de la corteza, que se encuentra en el océano. Esto es inevitable. Hay un 99.9% de probabilidades de que esta ruptura se produzca en la zona de la fosa de las Marianas. Aquí es donde se registran los terremotos de foco profundo y donde la corteza terrestre es más delgada, solo 5 kilómetros. Al principio, cuando una pequeña cantidad de agua se encuentre con el magma, este atravesará la corteza por primera vez, explotando violentamente. Cuando decimos microexplosiones, queremos decir que de hecho, cada una de estas explosiones es equivalente a la explosión de decenas de bombas nucleares. Esto destruirá la fina capa de corteza bajo la fosa de las Marianas, pero lo peor ocurrirá después, y para entender lo que sucede a continuación les mostraremos un experimento. ¿Viste lo que pasó cuando el agua se encontró con el metal al rojo vivo? Ahora multiplícalo por 100.000 millones de veces. Un gigantesco volumen de magma de la pluma del magma rasgará la fosa de las Marianas en un instante y miles de millones de metros cúbicos de agua se encontrarán con miles de millones de metros cúbicos de magma. Debido a la súbita ruptura de las moléculas de agua oceánica, el oxígeno y el hidrógeno se liberarán bajo una tremenda presión en el fondo de la fosa de las Marianas. Se producirá una enorme explosión. Esta explosión será equivalente a miles de veces todo el arsenal de armas nucleares disponible en la Tierra. Bajo una presión extrema, el océano no solo hervirá, sino que explotará. Esto levantará una enorme columna de vapor mezclado con polvo. Bajo una tremenda presión, esta gigantesca columna de vapor se precipitará tan alto que desgarrará nuestra atmósfera. La atmósfera se enrollará como una manta y será arrastrada por el viento solar. Es decir, nuestra atmósfera será literalmente barrida junto con toda la cubierta de agua. También, al mismo tiempo, esta gigantesca explosión provocará un potente impacto hidráulico dirigido hacia el interior de nuestro planeta, porque 11 kilómetros de agua en la fosa de las Marianas suponen una enorme presión en el punto donde se producirá la explosión, y esa presión se reflejará a su vez en el impacto hidráulico. Habrá una onda expansiva muy potente dirigida hacia el centro del planeta, hacia el magma, que se extenderá tangencialmente, y esto provocará procesos de cavitación adicionales. Esto provocará una expansión brusca del magma en todas direcciones por un factor de 10, es decir, habrá 10 veces más magma. Esto desgarrará literalmente el planeta desde dentro. Con tal impacto, el magma se comportará como una sustancia gaseosa. Todos los volcanes, grietas, fracturas, todos los límites de las placas litosféricas estallarán y entrarán en erupción simultáneamente. La Tierra se inundará de flujos de lava, al igual que ocurrió en Marte. Naturalmente, debido al impacto, el núcleo interno rebotará y el movimiento del núcleo externo se detendrá. Nuestro planeta morirá. Este proceso durará solo unos minutos. Debido a la detención del núcleo, el campo electromagnético de nuestro planeta desaparecerá y el campo gravitatorio desaparecerá casi por completo. Por lo tanto, todos los satélites caerán de la órbita cercana a la Tierra. Incluida la Luna.
Pero nosotros, los humanos, ya no nos veremos amenazados por esto. Porque, como consecuencia de estos acontecimientos, nosotros, como humanidad, ya dejaremos de existir por completo. Puedes ver el foro sin censura en el canal Sociedad Creativa de Rumble. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El absurdo ecológico. ¿Tierra? ¿O nada más que un gran vertedero? Fragmento del Foro Internacional en Línea, Crisis Global. Somos personas. Queremos vivir. Con traducción simultánea en 100 idiomas. Tu vida está en peligro. Vives en un planeta que se está muriendo. La ecología que proporciona las condiciones para tu supervivencia está casi destruida y sigue destruyéndose a un ritmo catastrófico. Pero la verdad es que esto no puede detenerse en el actual formato consumista de la sociedad, el formato de la mentira, la crueldad y el absurdo. ¿Quieres cambiar eso? Entonces, echemos un vistazo honesto a lo que está sucediendo ahora. Estamos destruyendo masivamente la selva para obtener madera, talando bosques tropicales centenarios para plantar café, cacao y soja porque están bien pagados. Estamos despejando imprudentemente la tierra para el pastoreo, la minería de oro y destruyendo el bosque para la llamada energía verde. Hemos perdido tantos bosques en los últimos 100 años como en los 9.000 años anteriores. El bosque nos da oxígeno, mitiga los efectos del cambio climático, protege el suelo de la erosión y preserva la biodiversidad. Donde desaparece el bosque, muere toda la vida. Pero en el formato consumista no podemos renunciar a la tala, porque la industria forestal implica millones de puestos de trabajo. Los presupuestos de los países dependen de ella. Resulta que para sobrevivir hay que destruir lo que nos da la vida. La sociedad de consumo es una sociedad del absurdo. Hoy en día no existe ni un solo sistema de control medioambiental que funcione bien en el mundo. Su ausencia permite el vertido casi incontrolado de residuos tóxicos en el medio ambiente. Por ejemplo, el 80% de las aguas residuales del mundo se devuelven al medio ambiente sin tratar. Más de 2.000 millones de personas se ven obligadas a utilizar una fuente de agua potable contaminada con heces. Incluso en un país altamente desarrollado como Estados Unidos, el agua del grifo de todos los estados contiene impurezas de sustancias peligrosas como arsénico, cobre y plomo. El importe de las multas por infracciones medioambientales es muy inferior al costo de la tecnología ecológica. El dinero de las multas va a parar al presupuesto estatal. En el mejor de los casos, se destinan a eliminar las consecuencias, pero la causa sigue existiendo. ¿Y por qué eliminarla? Podemos seguir multando y vendiendo cuotas de emisión y licencias. Mientras se pueda ganar dinero con esto, el problema no se resolverá nunca. Solo nos echan polvo en los ojos.
creando la ilusión de una lucha activa contra la contaminación ambiental. La sociedad de consumo es una sociedad de las mentiras. Solo el 0,3% de toda el agua potable del planeta está disponible para las personas como agua dulce. Es un recurso único que pertenece a todas las personas. Ahora, 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua potable. Para resolver el problema de la escasez de agua en los 140 países donde es especialmente necesaria, se necesitan 114.000 millones de dólares estadounidenses al año. ¿Es mucho? Solo para comparar, el presupuesto militar anual mundial para 2020 era de 1.930 millones de dólares. Es decir, si renunciamos a gastar en la guerra durante un solo año, podemos proporcionar agua potable a todos estos países durante casi 2 décadas. En una sociedad de consumo, fomentar la hostilidad y el miedo es más importante que preocuparse por el prójimo y las generaciones futuras. La sociedad de consumo es un formato de inhumanidad. Otro grave problema de nuestro tiempo es que no existen tecnologías accesibles y seguras para la eliminación de residuos. Nuestro planeta se ha convertido en un gigantesco vertedero. Por ejemplo, menos del 10% del plástico se recicla. El resto lo tiramos a la basura. Ya se han formado islas enteras de basura en el océano. Se han encontrado microplásticos en el hielo de la Antártida, en el 83% de las muestras de agua de grifo e incluso en la placenta materna. Después de todo, es un veneno que contamina a las personas y a la naturaleza. Al mismo tiempo, la producción de plásticos no deja de crecer. El volumen de mercado mundial de plásticos en 2020 era de unos 580.000 millones de dólares estadounidenses. Otra paradoja del formato consumista. Destruimos la naturaleza y a nosotros mismos por dinero. Solo en una sociedad de consumo se pueden ganar miles de millones de dólares vendiendo sustancias venenosas. Los mayores fabricantes de plaguicidas del mundo obtienen más de 1/3 de sus ingresos de la venta de productos que suponen una grave amenaza para el medio ambiente y la salud humana, provocando mutaciones en el organismo, cáncer y trastornos reproductivos. Debido a los daños demostrados, la mayoría de las sustancias nocivas están prohibidas en los países desarrollados, pero para no perder beneficios, los fabricantes siguen vendiéndolas a los países del tercer mundo, ignorando el hecho de que todos vivimos en el mismo planeta. Y las masas de aire y las corrientes marinas no respetan las fronteras políticas. En el formato consumista, los intereses financieros prevalecen sobre la vida humana. Cada vez que alguno de nosotros publica un artículo diciendo que la sustancia química X es mala, la empresa química va por nosotros y pueden ser bastante despiadados. Así que a veces es difícil para los científicos defender o decir algo en un foro público debido al miedo, porque la intimidación es real. Y la mayoría de los científicos dicen algo como, no ganamos mucho dinero, no nos estamos haciendo ricos haciendo esto. Apenas estamos aguantando, pero estas empresas tienen enormes cantidades de recursos. Si quieren venir por ti, van a venir por ti. Quiero decir, la historia del glifosato es realmente ilustrativa de eso. Fueron tras los periodistas, fueron tras los científicos. Así que recomiendo a todos los científicos que hablen en un foro como este, porque estoy segura de que todos están experimentando un tremendo desafío. Y en algunos países incluso pueden estar arriesgando su vida como algunos periodistas.
Así que puedo imaginar que las emociones son bastante altas cuando se habla de algunas de estas cosas de alto riesgo. Ahora estamos en una situación en la que no sé ni cómo llamarlo. Estamos en plena era de desinformación, de la falsedad absoluta. En una sociedad gobernada por el dinero y el poder, en la que los verdaderos científicos no pueden hablar con honestidad sobre los grandes problemas, nunca sabremos la verdad. En una sociedad así, es imposible aplicar la tecnología que puede resolver los problemas medioambientales. Y eso significa que estamos condenados. Para salvar tu vida y la vida en el planeta, es necesario construir la sociedad creativa, una sociedad segura, justa y sensata, en la que el valor principal es la vida de cada persona. Obviamente, la sociedad creativa es nuestra única oportunidad. Informando sobre la sociedad creativa, salvas el planeta. Cuéntaselo a todo el mundo. Gracias a ti, la verdad se extenderá por todo el mundo. Y cuando toda la gente conozca la sociedad creativa, uniéndonos, la construiremos muy rápidamente. Lo que es imposible para uno, es posible para todos juntos. Actúa para salvar vidas. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Hoy en día, todo el mundo está preocupado por el cambio climático. Se celebran grandes conferencias sobre el clima, en la que los líderes de los países, los científicos y los representantes de las empresas buscan juntos soluciones. Parece que el problema está a punto de resolverse definitivamente. Todos nos apretaremos el cinturón y nos pasaremos a las fuentes renovables. Nos aseguran que si las chimeneas de las centrales térmicas dejan de echar humo, se cierran todas las centrales nucleares, se construyen centrales solares y eólicas en todo el planeta y todo el mundo sustituye los coches de gasolina por vehículos eléctricos, en 2050 tendremos un sistema energético libre de carbono. Esto, supuestamente, salvará al mundo y preservará el medio ambiente, y todos serán felices. Por lo tanto, se sugiere que todas las mejores mentes y recursos de la humanidad se dirijan al desarrollo de tecnologías verdes. Pero, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Nos salvará realmente? Con todo esto, ¿no estamos perdiendo lo más valioso? ¿Tiempo y oportunidades? Entonces, vamos a analizarlo juntos, paso a paso. Hoy en día, las fuentes renovables representan alrededor del 21% del total de la energía en Estados Unidos. La huella terrestre de los sistemas energéticos desplaza los ecosistemas naturales, conduce a la degradación de la tierra y crea una contrapartida para la producción de alimentos. La llamada energía verde requiere al menos 50 veces más tierra que las fuentes de energía convencionales para generar la misma cantidad de energía. Actualmente, la energía solar y la eólica generan el 13% de la electricidad en Estados Unidos y, por ahora, ocupan una superficie relativamente pequeña. Sin embargo, los estudios de la Universidad de Princeton demostraron que si el 98% de la electricidad se genera a partir de la energía solar y eólica, se necesitaría 35 veces más tierra, y esto se tomaría de la tierra que nos alimenta. La energía verde requiere al menos 10 veces más materiales que las fuentes de energía convencionales. Todo ello sigue contribuyendo al agotamiento y la contaminación del planeta. Paneles solares. En el año 2021 se instaló un nuevo proyecto solar aproximadamente cada 60 segundos. Los fabricantes proyectan que la vida útil de esos paneles es de 20 a 25 años. Pero estudios recientes han demostrado que el rendimiento de los paneles solares es muy inferior al declarado. Además, su eficiencia se degrada cada año.
En consecuencia, hay que sustituirlo mucho antes, con lo que se generan más residuos de los previstos inicialmente. En la actualidad, no existe ninguna normativa sobre la eliminación de los paneles solares en Estados Unidos. La mayoría de los residuos de paneles solares se exportan a países del tercer mundo o se envían a vertederos, porque es 10 veces más barato deshacerse de ellos que reciclarlos. Así, para 2035 se espera que los paneles desechados superen en 2,5 veces las nuevas unidades. Hay que tener en cuenta que los residuos de los paneles solares son 300 veces más tóxicos que los residuos nucleares. Contienen metales pesados como plomo, cadmio y mercurio. Estos metales pueden filtrarse y llegar a las aguas subterráneas y afectar la salud humana. Como pueden ver, esto solo empeora la situación medioambiental, y esto es solo la punta de un iceberg en el que tenemos que profundizar. Entonces, ¿qué tienen de malo los parques eólicos? Las observaciones han demostrado que los aerogeneradores alteran el clima local. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard demostró que si toda la electricidad de Estados Unidos se generara con aerogeneradores, provocaría un calentamiento de 0,24 grados centígrados en el territorio continental de Estados Unidos. Esta cifra es incluso superior al aumento medio de la temperatura de nuestro planeta en las últimas décadas. Los aerogeneradores también generan ruidos de baja frecuencia que suponen un riesgo para la salud de los residentes cercanos. Entre los efectos adversos se encuentran las alteraciones del sueño, los dolores de cabeza y las arritmias cardíacas. Además, los aerogeneradores matan anualmente a millones de murciélagos y aves, incluidas las especies de reproducción lenta, lo que afecta negativamente al ecosistema. Y eso sin hablar de su mantenimiento, que implica la construcción de naves especiales, costosas torres de servicio y la constante sustitución de las palas. Un solo parque eólico requiere durante su vida útil más de 350 toneladas de lubricantes, lo que equivale a 6 vagones cisterna de ferrocarril, que, por cierto, también se producen a partir de recursos no renovables del planeta. Piénsalo, el tamaño de las palas puede ser tan grande como la longitud de un campo de fútbol. ¿Y sabes de qué están hechas? Así es, de ese mismo plástico con el que seguimos luchando sin éxito en todo el mundo. Debido a su gigantesco tamaño y a su peligrosa composición química, no pueden reciclarse, así que la solución clásica es que las palas se lleven a los vertederos y se cubran con tierra. Se prevé que la cantidad de residuos de los aerogeneradores se multiplicará por 20 para el año 2050. Después de todo esto, ¿sigues pensando que la energía eólica es respetuosa con el medio ambiente? Vehículos eléctricos. Los coches eléctricos se consideran parte de la solución a la transición energética verde, pero los vehículos eléctricos, debido a sus baterías, requieren más materiales, especialmente metales. El litio y el cobalto, necesarios para los vehículos eléctricos, no se utilizan en los coches de gasolina. Para 2030 se espera que haya 300 millones de vehículos eléctricos en la carretera, así que, para estimar el impacto global, veamos los números. La cantidad de agua dulce necesaria para extraer litio y cobalto para todos esos vehículos eléctricos equivaldría a 750.000 millones de galones, una cantidad equivalente a más de 12 años de suministro de agua potable para toda la población estadounidense. Y esto ocurre en un momento en el que estamos experimentando una escasez de agua potable en el planeta. Además, la energía necesaria para extraer litio y cobalto para todos estos vehículos eléctricos equivale al consumo anual de energía de todos los habitantes de Estados Unidos. Es más, para producir cobalto se explota el trabajo infantil en las minas subterráneas del Congo. Estas innovaciones se llevan a cabo para permitirnos, supuestamente, respirar aire limpio. Todo este impacto en nuestra sociedad y en el medio ambiente no hará más que empeorar con el paso de los años. ¿Es esta nueva tecnología sostenible y respetuosa con el medio ambiente? En resumen, teniendo en cuenta toda la información anterior, deberíamos responder juntos a las siguientes preguntas.
¿Debemos seguir desarrollando activamente la tecnología de las energías alternativas si tiene tantos inconvenientes? ¿Es beneficiosa para nosotros hoy en día o deberíamos esforzarnos por encontrar una solución más eficaz? Brook 93 FM. Si tiene un negocio o una pyme, asóciese al Club 93 FM. Es gratis. Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad. También les podemos financiar a coste cero la publicidad, porque la publicidad no es cara. Llámenos al departamento comercial 91 872 9916 o por correo electrónico la93fmradio@gmail.com. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0